7:11 y tenemos una columna, Norman Berra, que es la columna Análisis de Opinión Público, está en línea esperándonos. ¿Cómo está, Norman? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, una jornada agitada el pasado fin de semana, el domingo 22, y queríamos escucharte un primer análisis que haces sobre las elecciones. Bueno, hay un par de datos centrales, me parece. El principal diría yo que creció bastante la participación respecto de la PASO, y el gran porcentaje de crecimiento de esa participación claramente lo capitalizó el candidato oficialista. Hubo una recuperación muy fuerte del peronismo, del panperonismo, si queremos usar una etiqueta más amplia, que es más pertinente, me parece. El voto de Milei creció muy poquito, tanto y líneas de Juntos por el Cambio, que ya se venía insinuando antes, y las que se conocieron, después circularon entre analistas que no se hicieron públicos, que un poco viene a acelerar el proceso de descomposición que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Con una ala liderada por Bullrich y Macri, que prácticamente ha decidido acompañar a Milei en balotas, mientras que el resto de Juntos por el Cambio está mostrando una posición de neutralidad y con no pocos rechazos abiertos a Milei, más allá de que eso no implique que apoyen a Massa, ¿no? Hola Norman, ¿cómo estás? Te habla Kevin. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, todo bien. Bien, che, tanto tiempo, hace mucho no te escuchaba. Te quería preguntar, ¿vos creés que este total crecimiento de Sergio Massa se debió al miedo que se le tiene al candidato que está al frente, es decir, a Javier Milei, o es porque la gente tomó conciencia o han tenido miedo al discurso de Milei que voy a recortar derechos y derechos, como lo viene diciendo él? Bueno, creo que es un medio emotivo, ¿no? El voto miedo. También es cierto que el oficialismo hizo una campaña muy prolija, no solamente en términos de comunicación, sino en gestión, con algunas medidas que generaron una mejoría relativa de la situación doméstica de algunos sectores. Ahí tenés la devolución del IVA, que al que gasta gran parte de su consumo, le sirve, la evolución o el no descuento de ganancias para la gran mayoría de los trabajadores. Son todas medidas que, dentro de una inflación que sigue en niveles altísimos y que el principal desafío que enfrenta el oficialismo, sirven, si no como solución de fondo, como medidas paliativas, ¿cierto? Claro. Norman, ahora te habla Sofía Corrales. No te escucho, te escucho muy bajito. Norman, ahora te habla Sofía Corrales. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Norman, yo te quería preguntar a vos, o pedirte como una sugerencia desde tu análisis, al público, Norman, ¿con qué discurso puede ir a captar más votos de los perdedores? En todo caso, Unión por la Patria. Bueno, yo creo que el discurso está claro, y está claro ya no desde ayer, sino desde la definición de la candidatura de Massa como candidato oficialista. Él dijo desde el principio que él iba a plantear el esquema de un gobierno de unidad nacional, tratando de incorporar todo el cuadro, equipos valiosos que considerara en términos técnicos, independientemente de su filiación política, al mismo tiempo, por supuesto, que trazaba un contraste muy claro con el modelo de país que proponían Bullrich y Milei en los debates, hasta el segundo debate por la primera vuelta. Claramente me parece que la definición estratégica de Unión por la Patria es profundizar esa línea discursiva, en esta no una carrera de velocidad, sino que es como una maratón. Acá tenés maratonistas que van cayendo en el camino, algunos cayeron en la paso, otros cayeron en la primera vuelta, y ahora quedan los dos que llegaron a la final, ¿no? Pero el que tiene el ritmo más parejo y más coherente, el que tiene mayores chances, y ahí claramente vimos el fin de semana un Milei golpeado, que demoró su discurso de reconocimiento de la derrota y que va a tener más problemas para ir a buscar votos, porque ha repartido agresiones a diestra y siniestra. Entonces, lo dijimos en alguna columna, está haciéndose enemigos muy poderosos. Se metió con la iglesia, se metió con el Papa, se metió con el colectivo
feminista, se está metiendo con derechos adquiridos por la población, y eso tuvo un costo electoral muy visible este domingo, ¿no? Claro. Norman, quería preguntarte con respecto a digamos, ahora justamente a la segunda vuelta, ¿cómo van a hacer los dos candidatos para conseguir los votos que les faltan? Porque tenemos a Sergio Massa, que está a 14 puntos, y Javier Milei a 20 puntos. En principio uno podría decir, yo sé que las sumas no son lineales, ¿no? Porque hay 24 puntos de Juntos por el Cambio que están en disputa. Parece que en ese sentido lo tuviera más fácil Javier Milei, pero hay que ver. ¿Vos crees que va a aumentar nuevamente la participación de votantes nuevos? ¿Cómo se va a perfilar ese voto de Juntos por el Cambio? ¿Cómo ves vos ese panorama? Bueno, no creo que aumente la participación. Normalmente en el balotaje baja la participación, porque como hay muchos electores que ya se quedaron sin candidato, se quedaron sin candidato en La Paz y se quedaron sin el candidato por el que había votado en primera vuelta, y probablemente no, los que no eligieron a ninguno de los dos, ni a Massa ni a Milei, tengan mucho incentivo para quedarse en su casa en el balotaje, ¿no? O sea que yo en principio no esperaría una suba de la participación, sino una caída. Nosotros tuvimos una participación casi del 78% en primera vuelta, y las primeras encuestas que están midiendo el balotaje la están midiendo una intención de caída de la participación, más bien en torno al 70%, por supuesto son las primeras encuestas, habrá que ver después, más cerca de la fecha si esto cambia. Esa es la primera consideración. Y la otra consideración es que claramente al cambiar la base 100, cambia la distribución, y esa suma aritmética de me llevo los de acá o me entrego los de acá, y ya no aplica, porque ya estamos viendo, como dijimos hace un momento, que ya Juntos por el Cambio está prácticamente en proceso de franca ruptura. Entonces, ese 24 casi que saca Bullrich, que es prácticamente el 24 que saca Milei, Macri, perdón, en 2015, en la interna contra Ernesto y Elisa Carrió, que marca una fractura donde evidentemente el votante de Juntos por el Cambio no está encolumnado bajo una sola vertiente, ¿no? De hecho, una parte del voto de la reta evidentemente no lo pudo capitalizar Bullrich, parte de ese voto ha ido a Massa, parte de ese voto ha ido a Milei, parte de ese voto ha ido a Schiaretti. Entonces la incógnita ahora es, sobre una base de participación más pequeña, que probablemente ya no llegue al 78%, sino cerca del 70%, que del 80%, ¿cómo van a ir a disputar esos electores los dos candidatos que quedaron en la competencia? Y como ya adelantamos hace un ratito, bueno, de hecho, hoy en principio el que tiene la estrategia más clara es Massa, ¿no? Porque ha sido coherente a lo largo de toda la campaña, y también eso le ha dado consistencia con medidas de gestión, mientras que, en cambio, Milei tiene un problema serio, ¿no? Porque de golpe ahora tiene que ir a buscar los votos de candidatos y de partidos políticos a los que él trató muy mal. A los radicales los trató de inútiles, le dijo que con los radicales no iba a ningún lado. A Burri la trató de montonera, de hecho Burri le presentó una denuncia hace una semana. Entonces digo, no es que, es cierto que en Argentina no todo el mundo resiste un archivo, pero una cosa es que uno resiste un archivo de lo que dijiste hace 7 años, otra cosa es que no resiste un archivo de lo que dijiste hace 7 días, ¿no? Claro, sí. Sí, totalmente. Yo aprovecho, Norman, te hago 2 preguntas en una. La primera, la primera que te quería hacer, ¿puede ser que ese cambio y de estrategia que hizo el oficialismo nacional en estas elecciones se basa en la llegada de unos asesores brasileños que han asesorado a Lula en las elecciones presidenciales del año pasado, que le dio un cliché distinto a la campaña del oficialismo? Y lo otro que te quería preguntar, yo escuchando en un programa de Fernando Borroni decía de que la gente votó la tranquilidad que en vez del desorden. ¿Vos compartís esas palabras? Sí, lo de los brasileños, por supuesto a mí no me consta, pero sí he leído varias notas, como ustedes están viendo, donde dicen que le dieron una inyección muy buena a la campaña. Eso, aunque no me conste, digamos, me parece un relato totalmente creíble, porque de hecho Lula dio muchas señales de alineamiento con Massa, y como
meten a Milei dentro de la vertiente de la derecha, digamos, bolsonarista, trumpista, que está arreciando a nivel mundial y regional. Claramente ahí se entiende la apuesta estratégica de Lula por el candidato de Unión por la Patria, y el recurso o la ayuda o el soporte de estos técnicos y especialistas, sin duda, creo que mejora el nivel de campaña con respecto a la conducción anterior del catalán Antonio Rubio, ¿no? Me parece eso que es un activo. Y con respecto al segundo comentario, sí, creo que una parte, no es solamente el voto mío, sino también el voto por una Argentina que no entre en un conflicto permanente, porque el discurso de Milei es un discurso de conflicto, del mismo modo que era un discurso de conflicto el de Bullrich, ¿no es cierto? Ahí de nuevo me parece que el acierto de Unión por la Patria es que a veces quedado con un candidato más moderado, si se quiere rosquero, más dialoguista, más consensual, menos ideologizado, y creo que a una parte del electorado eso lo seduce. Yo creo que el voto kirchnerista y peronista más ideologizado claramente ya está adentro, si no hubiera sacado el 37 que sacó Massa y no hubiera crecido la cantidad de votos que creció, que es una barbaridad. Y lo que van a definir seguramente los balotas son los ciudadanos tan peronistas, quizás no tan kirchneristas, que por ahí Massa les parece un candidato más votable que un Guado de Pedro o un Juan Grabois, justamente porque no es kirchnerista. Y en ese sentido, no diría yo, por supuesto, que la suerte de balotaje está decidida. Los balotajes son muy competitivos en la región. Todos los últimos años en Argentina y en la región latinoamericana han sido balotajes competitivos, los que gana por poco. Pero desde el punto de vista estratégico y del armado político, diría yo hoy que Milei la tiene que remar de atrás, mientras que Massa viene más ordenado, ¿no? Norman, yo te traigo a Córdoba, digamos, pero obviamente viendo en perspectiva la elección nacional. Acá tenemos siempre particularidades en Córdoba. Es el distrito más difícil para el kirchnerismo, pero Sergio Massa logró crecer mucho porque se había tenido el 8% en las PASO y ahora superó el 13%. Sí. ¿Cómo ves que se van a perfilar los votos teniendo en cuenta que Schiaretti sacó el 29% y Juntos por el Cambio, si bien cayó mucho, tiene también el 22%? O sea, la mitad de los votos están ahora digamos, a la pesca de los candidatos. ¿Cómo pensás que se van a manejar las cifras acá en la provincia? Bueno, Córdoba es importante porque pesa casi el 9% del electorado nacional. Fue la provincia donde más creció Massa en términos de porcentaje. Considerar los votos de Unión por la Patria, la suma de Grabois más Massa era un 8,6, 8,7, y ahora están pasando el 14. Unión por la Patria, ya que te está subiendo 5 puntos, casi 6 puntos. Hay un techo de cristal que tiene acá Unión por la Patria, que es el resultado del 2019. En el 2019, sin un candidato cordobesista, solamente en la primera vuelta entre Macri y Alberto Fernández, Macri saca el 60% y Fernández el 30%. Yo diría que el 30% marca el techo de lo que Unión por la Patria puede crecer, pero que es muy difícil que Unión por la Patria saque más del 30% de los votos en esta provincia, porque incluso con ausencia de Schiaretti, Milei probablemente se quede con la mayor parte, si no todo el voto de Juntos por el Cambio en Córdoba, ¿no? Entonces estamos hablando del 33,5 que saca Milei, más lo que saca Burri acá en la provincia. Me parece que tranquilamente podría dar una cifra similar a la que Macri sacó en 2019, mientras que si Massa crece del casi 14 que saca al 30 en la provincia, un gran resultado, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora, vos, ¿qué reflexión haces sobre la campaña de Schiaretti? El último tiempo, de las PASO a octubre. ¿Fue buena, muy buena, regular? Habló mucho el énfasis del federalismo. Para vos, ¿qué te parece? ¿Qué lectura haces sobre la campaña de Schiaretti? No, fue una campaña buena, prolija, creo que supo capitalizar el debate. El debate le dio una oportunidad de ganar visibilidad, porque era un candidato poco conocido. Cuando vos ves el resultado del primer debate, cuando vos ves la métrica digital, y ves que según
las encuestas y las informes de escucha en redes sociales que se hicieron, el debate lo ganó Massa, segundo Milei, ponele, pero el que más se benefició en búsqueda en la web era Schiaretti, porque claro, como tuvo un rating muy alto el debate, muchos electores entraron a ver quién era Schiaretti, cómo era su modelo de Córdoba, y eso le permitió una verdadera hazaña, pues normalmente los candidatos que en la PASO no llegan al 5%, es muy difícil que puedan conservarlo después en la general, y no solo lo conservó, sino que lo aumentó, ¿no? De todos modos, acá también hay además de las virtudes de la campaña de Schiaretti, también marca el déficit de otros contrincantes, ¿no? Porque lo que mueve de Schiaretti se lo saca básicamente a Juntos por el Cambio. O sea que de nuevo acá hay un problema de Juntos por el Cambio, porque la candidata que gana la interna en Juntos por el Cambio, que era Bullrich, que digo mal interna, pues no es una interna, pero al ser una PASO termina pareciendo más una interna que una elección general, era la más fuerte para la interna, pero más débil para la elección general, y eso quedó patentemente demostrado el domingo, y era algo que ya se sabía desde antes, la PASO incluso, ¿no? A veces tenés buenos candidatos para una interna, pero malos candidatos para el general, ¿no? Y básicamente es el problema que le afectó a Juntos por el Cambio, e indirectamente lo termina capitalizando y beneficiando a un candidato más moderado, digamos, o menos identificado ideológicamente como Schiaretti. Claro. Norman, ahora yo te quería preguntar o sacarme una duda, si aclaramos que Massa no es kirchnerismo, ¿podríamos sumar votos para Unión por la Patria? ¿Podría sumar votos o restar? No, restar no va a restar, porque como dijimos, ya los votos de Cristina o del kirchnerismo están adentro, los votos del peronismo más cercanos al kirchnerismo también están adentro. No hay otra forma sino de explicar los más de 9 millones de votos que saca, el candidato que más crece, porque no es que crece sobre el 27 que saca Unión por la Patria en la PASO, sino que crece del 21-22 que saca él, o sea que es realmente muy fuerte el crecimiento. Yo creo que para el electorado general, que Massa no es kirchnerista, está bastante claro. Hay un componente kirchnerista sin duda en la fórmula, porque Agustín Rossi, si bien en los últimos años estuvo más distanciado de Cristina, fue durante muchísimos años la espada legislativa del kirchnerismo en el Congreso. Y de nuevo, esta elección se resuelve en términos de participación y de quiénes van a ir a votar ese domingo. Ahora lo que está en discusión es el tema del feriado. Ayer o el lunes la vocera Gabriela Cerruti había dicho que no se iba a correr el feriado. Ahora la Cámara Electoral ha hecho un pedido formal para que se corra el feriado, para que más gente vaya a votar. Yo creo que sería positivo que vaya más gente a votar, porque estamos definiendo el presidente por los próximos 4 años, y si vos tenés un fin de largo en el mismo domingo de la votación, y seguramente va a desalentar la participación. Me parece que sería sensato que se moviera el feriado para que fuera más participativa la elección. Y yo, por último, Norman, te quería preguntar que también pasó una noticia poco desapercibida, pero los medios de Capital Federal lo han agrandado, algunos medios, no todos. El caso de la renuncia de Santoro, del balotaje para el jefe de gobierno en la ciudad. Y aprovecho también te pregunto, vos qué lectura se hace de la opinión pública a los resultados a elección al gobernador que han sucedido, además de la elección nacional en domingo pasado. Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, con lo que te pregunté recién, y Catamarca, Entre Ríos. Bueno, en Catamarca se espera una victoria del oficialismo, ganó con comodidad, claramente. Provincia de Buenos Aires hace una enorme elección, hace Kicillof, una elección que por supuesto le permite también a Massa subir. Claramente hubo un corte muy bajísimo entre los dos, entre el candidato gobernador y el presidente. Cuando uno ve la diferencia porcentual, no se tiene que olvidar que para gobernador votan extranjeros y para presidente no, entonces por ahí lo que uno ve como corte es mucho menos en realidad. Los 2 puntos que hay diferencia, una parte le explica el voto de los extranjeros, que si votan a gobernador intendente pero no votan a presidente, o sea que ahí el oficialismo logró disciplinar muy bien la boleta, digamos, trabajar meter la boleta completa. Cava no había expectativa de que no ganara
el PRO, el bastión del PRO. Había alguna duda sobre si podría haber balotas, y de hecho podría haber habido balotas, pero en realidad la diferencia era tan pequeña que tenía poco sentido un balotas, que además coincidiría con la elección de la segunda vuelta nacional. Entonces por razones tácticas no le conviene también ahí Unión por la Patria forzar un balotas que de todas formas ya tiene un desenlace cantado, porque cuando el que sale primero, a diferencia de la regla nacional que existe para definir presidente, allá tener un criterio más estricto para ganar la primera vuelta, necesita el 50+1, pero estaba muy cerca Jorge Macri, entonces estaba claro que ibas a un nuevo fuerza electoral de la ciudadanía que no tenía demasiado sentido. Me parece que ahí fue la decisión más acertada, más allá de que hizo una campaña muy meritoria a Santoro por el hecho de haber podido forzar el balotaje y haber sacado más del 30% de una elección muy buena, por Unión por la Patria, no un distrito tan amarillo como Cava. Y bueno, Entre Ríos terminó siendo una elección mucho más reñida de lo esperado, casi la conserva el peronismo, la termina perdiendo por poco, pero es una elección militar, una remontada muy grande, si nosotros consideramos que hace 2 años Frigerio era prácticamente el gobernador opuesto, ¿no? Con un resultado muy favorable en las generales legislativas del 2021. O sea que termina siendo dentro de la derrota, una derrota digna, y te deja un tablero de todas formas de mapa político más favorable al oficialismo a nivel general, ¿no? Con más distritos afines o cercanos a Unión por la Patria. Habrá que ver ahora cómo eso se configura, cómo eso incide y en qué medida para la elección del balota, donde ya no se vota ningún otro cargo presidente y vice, ¿no? Ya no hay cargos locales, ni de diputados nacionales, ni de senadores, ni cargos de intendentes que estén en juego. Norman, ya para ir cerrando, unas últimas palabras, una reflexión que quieras hacer digamos, del balotaje que viene, porque teniendo en cuenta que dentro de un par de semanas nos vamos a estar encontrando ya muy cerca de la elección. Insistiría un poco en lo que dije antes. Me parece importante que los electores participen, definiendo al presidente por 4 años, para tener una realidad óptima, ¿no? Preferiría pensar en que vamos a ir a votar y vamos a definir pensando que el próximo presidente y vice tienen que durar 4 años, y no pensar en un país de caos, de salida anticipada del poder, que no le sirve a nadie. Me parece importante que participemos y que votemos, porque si no participamos y votamos, después tenemos menos derecho al pataleo, ¿no? Bueno, Norma, te agradecemos mucho tu tiempo, la comunicación con TD Ceilán y con Radio Mordisquito. Y bueno, vamos a estar próximamente y nuevamente con vos ya cerca de las elecciones. Seguro, saludos para todos ahí. Dale, Bueno, chao, muchas chao. gracias. Muchas gracias. Pasó Norman Berra en la columna de análisis de opinión pública por TD Ceilán.